Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Américas. Los integrantes del grupo son Juan David Carrillo, Vladimir Oleas, Diego Carrasco y mi persona Camila Aguilera. El día de hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante que es la influencia del COVID-19 en los primeros 1000 días de vida. Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar. Vou pedir a Oxalá, Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, 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 tanta volta pra... ¿Alguna fase de los primeros 1000 días es más importante que otra? Hay varias etapas. La primera etapa es la más importante, que va desde el nacimiento hasta los 6 meses, que es una etapa de desarrollo muy importante donde se desarrolla el sistema nervioso, se desarrollan muchas habilidades. Posterior a esta etapa, más o menos hasta el segundo año de vida, ya viene un poco de especialización, digámoslo así, de las habilidades que tienen los niños. Esta etapa es muy importante. La más crítica yo creo que debería ser y deberíamos cuidarles a los niños que están entre el nacimiento y los 6 meses. ¿Cuáles son los alimentos más nutritivos para el bebé durante esos 1000 días? La alimentación en esta etapa, en los primeros 1000 días de vida de un niño, es muy importante. La primera fase, exclusivamente para alimentación materna con la leche de la mamá, es la que le va a brindar la mayor protección al bebé, sobre todo dentro del primer año de vida. Exclusivamente hasta los 6 meses se debe alimentar al niño con leche materna exclusiva. Posterior a esto es importante darles más alimentos, introducirles de a poco con papillas, con alimentos suaves, pero con un aporte rico de nutrientes como vitaminas, como minerales y macronutrientes como proteínas, grasas de buena calidad y carbohidratos. La alimentación de los niños en esta etapa debe incluir, después de la lactancia, alimentos ricos en proteínas, por ejemplo, el huevo con la clara del huevo, distintos tipos de carne. Entre ellos los más saludables podrían ser carnes blancas como las de las aves, carnes de pescado que nos brindan muchas grasas de muy buena calidad para los bebés, para el desarrollo de su cerebro. La carne en sí es una fuente muy importante de proteínas y de algunos nutrientes como minerales como el hierro. El huevo tiene muchas propiedades, tiene casi todos los nutrientes necesarios para el desarrollo y sobre todo un buen aporte de calcio a través de los productos lácteos. Son importantes. Desde luego las vitaminas también vienen con una variedad de frutas, verduras, legumbres que deben estar incluidas de forma balanceada en la alimentación de los niños. ¿Qué problemas piensa que puede traer la pandemia del COVID-19 a la nutrición de los primeros 1000 días de los recién nacidos? La pandemia del COVID trae una fase que es un poco crítica, que es la fase de aislamiento, para reducir el número de contagios que puede existir. Este aislamiento trae un problema, el acceso a los alimentos, porque no solamente nosotros estaríamos aislados, nuestros niños aislados, sino que también los proveedores de alimentos van a estar aislados. De modo que la fuente principal de nutrientes de buena calidad se puede ver reducida, se puede ver afectada y a lo mejor echamos mano de alimentos que están más a la mano, por ejemplo, aumento de carbohidratos con más arroz, con más papas, con más fideos, que son de menor costo, son de más fácil acceso, que se pueden almacenar por largo tiempo y eso podría generar trastornos alimenticios de nutrición, dándoles una desnutrición a los niños por falta de vitaminas, requerimientos básicos de minerales y también una malnutrición generando niños de pronto con obesidad, tomando en cuenta que la pandemia
y el aislamiento reducen la capacidad del niño para hacer actividad física, por ejemplo, jugar en los parques, asistir a la escuela. Entonces, el sedentarismo y la alimentación va a verse influenciado de una manera negativa para todos los niños en esta etapa. Si una mujer embarazada se contagiara de COVID-19, ¿cuáles son los riesgos que enfrentaría el bebé? Bueno, hasta el momento no hay datos, los pocos estudios que hay al respecto no arrojan datos de que una madre embarazada pueda transmitirle, por ejemplo, el virus por el embarazo al niño, o que el virus por sí solo cause efectos en el niño en el vientre de la madre. Se han descubierto o hay estudios que revelan que los niños nacidos de madres que tienen coronavirus han nacido con bajo peso o han nacido prematuros. Posiblemente no se debe, los estudios arrojan, o los estudios descubren que no se debe exclusivamente a la infección por el virus. Pueden ser por algunas otras condiciones, por ejemplo el uso de medicación para recuperarlas o una falta de alimentación, la falta de actividad física, una malnutrición de la madre posiblemente es lo que esté causando el nacimiento de niños con bajo peso o de pronto nacimientos prematuros. Al momento no hay una evidencia que pueda decir que la mamá le va a transmitir por el vientre al niño la enfermedad. Sí se puede transmitir después del nacimiento por el contacto que tiene la mamá con el bebé. Entonces es muy importante que las mamás que van a dar, que están por dar a luz y que están enfermas de coronavirus, tengan las medidas de protección máximas para evitar contagiarlo al niño. ¿Qué recomendaciones podría dar a las madres que están viendo este video? Como recomendaciones importantes para las madres es siempre planificar un embarazo. Las futuras madres deberían hacer una planificación adecuada de modo que los niños que vengan sean unos niños planeados. En este momento, si es que una madre ya está embarazada, pues todas las medidas necesarias de seguridad, de higiene que tenemos todos, lavado, higiene de manos, los cubrebocas que son muy importantes, no solamente en la madre sino en el resto de la familia. Evitar al máximo contagiar a la futura madre, evitar al máximo que ella se exponga a cualquier situación de riesgo. Desde luego los controles médicos con el ginecólogo son muy importantes, debe hacerse controles periódicos y no variar mucho la rutina de los controles normales como si estuviéramos fuera de esta pandemia. Los mismos controles se deben seguir, una buena alimentación, actividad física de ser posible de acuerdo a la etapa del embarazo, controles médicos, y eso le va a asegurar a la madre que pueda tener un embarazo sano y un parto saludable. ¿Cree usted que la pandemia afectaría a generaciones futuras? ¿Cuáles serían los principales factores de riesgo? Hay una situación que sí puede afectar muchísimo. Todo ser humano se comporta en sociedad, es decir, necesita amigos, necesita gente alrededor. Y el hecho de estar aislados podría generar trastornos emocionales, por ejemplo, depresión, podría aislamientos, comportamientos un poco agresivos, defensivos, que de pronto podrían alterar la funcionalidad en una familia. Hay algunas otras cosas también. Hay gente, digámosle así, que se les conoce a esta época los millennials. Los millennials van a tener hijos y de pronto los hijos que nazcan de ellos van a tener buenas opciones, van a adaptarse a la situación en la que estamos viviendo. Para ellos va a ser una situación normal. Para nosotros estamos viviendo cambios drásticos, cambios bruscos en nuestro estilo de vida. Antes podíamos saludarnos con un abrazo, estrechando las manos. Ahora no podemos acercarnos a más de 2 metros de distancia de otra persona. Entonces, dependiendo de las etapas en las que estemos, seamos niños, seamos jóvenes, adolescentes o adultos, va a haber una forma distinta de reaccionar hacia estos cambios que estamos viviendo. Desde luego estamos viviendo una nueva cultura, estamos creando nuevos hábitos que no los teníamos. Por ejemplo, el simple hecho de utilizar mascarillas y reforzarnos el lavado de las manos, las mascarillas sobre todo,
es algo extraño para muchos de nosotros, pero muchos de los niños van a ir acostumbrándose y a lo mejor se van adaptando y va a ser de pronto una prenda de vestir más que les va a hacer falta. Entonces toda esta forma de vida, un cambio en nuestra forma de vida sí va a influir, pero eso va a depender muchísimo de cómo desarrollemos en nuestra familia el comportamiento, cómo desarrollemos las habilidades de comunicación a través de medios digitales y cómo podamos combinar un poco de esa tecnología con actividad física, dependiendo cómo se vaya desarrollando esta pandemia. ¿Por qué la mayoría de recién nacidos nacen con bajo peso o nacen prematuramente durante esta pandemia? Bueno, sí se ha visto que madres que tienen coronavirus, que han sido diagnosticadas de coronavirus, han terminado su parto de forma prematura o los niños han nacido con bajo peso. No es una situación muy general como para poder echarle la culpa al coronavirus de esta situación. Posiblemente a lo que se debe es que son condiciones adicionales a la enfermedad. Puede ser tratamientos con medicamentos que generaron el bajo peso o que generaron el parto prematuro. Puede ser alteraciones alimentarias, cambios en los hábitos alimenticios que generaron estas situaciones tan particulares. Pero no hay estudios que relacionen directamente al coronavirus como afectándole el coronavirus en la mamá y que le afecte directamente al bebé dentro del vientre o el proceso natural del embarazo y del parto.